Pues nada, bienvenido Israel, bienvenido a mi espacio, Fractales Podcast. Es un enorme placer tenerte aquí conmigo. Tengo algunos puntos que tocar, principalmente lo que me gustaría hablar en este podcast sería sobre un tema que seguramente yo creo que a ti te gustará y estás bastante informado sobre el asunto, que es sobre Jesús. Me gustaría hablar sobre Jesús, pero antes de nada, antes de ir a ello, creo que es uno de los proyectos con los cuales ahora mismo estás llevando a cabo, que es, digamos, sin religiones, ¿no? El espacio de Cloud, pero sin religiones. Pero antes de ir a ello, me gustaría un poco, pues, saber quién eres tú, quién es Israel, Israel Guerrero, de dónde viene. Bueno, yo soy una combinación extraña entre un padre de origen andaluz y una madre alemana. Eso implica, bueno, pues algunas incongruencias, congruentes diría yo, porque, bueno, pues por un lado soy una persona tremendamente sociable, por otra, bueno, pues una persona muy estratégica. Y bueno, me considero una persona de familia, una persona que ama a sus amigos, un disfrutador, soy un vividor, ¿no? Yo sé que esto tiene, hay como un nombre feo en la sociedad, pero me considero un vividor. Me encanta vivir y la verdad es que, bueno, pues en el espacio de vivir o en el disfrutar de vivir he aprendido que la mejor forma de vivir es también llevar a otros a aprender a vivir. O sea, una de las partes que me hace vivir a mí es ver la vida en otros, ¿no? Pero bueno, desde ahí, bueno, pues me levanto todos los días con esa mentalidad y la verdad es que, no sé, siempre digo en modo chiste que compito en las Olimpiadas de ser muy, muy pleno, ¿no? La verdad es que me siento una persona muy plena cada día. ¿Dónde tuviste la oportunidad de crecer? Es decir, si has comentado que tu madre alemana, o era Sí, tu madre sí. alemana, entonces ¿dónde creciste? ¿Creciste en una sociedad en España o...? Yo crecí en España, aunque he vivido en varios países. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Argentina, he tenido algunos, por temas profesionales, he tenido el placer de aproximarme a otras culturas y bueno, pues eso también me ha hecho, probablemente tendría que decir que me he criado en España, pero he crecido más estando fuera por, bueno, pues teniendo la carencia de no tener ciertas cosas o de echar de menos tu casa, como que uno hace una reflexión de lo que tiene, de si está bien lo que tienen otros. O sea, que me he criado en España, pero ha sido muy importante para mí vivir en otros lugares. ¿Y de dónde nace ese hambre tuyo, digamos, de comunicar, de transmitir ideas y de hacer pensar a la gente? Bueno, como te digo, para mí la reflexión ha sido un espacio muy bonito, porque la reflexión me ha llevado a la ambición, ¿no? Es otra palabra que a veces suena mal para muchos, pero para mí es una palabra maravillosa, ¿no? El pensar que puede haber algo más allá hace que lo busques o lo pelees, ¿no? Cuando Wow. te conformas con lo que te dan, ¿no? Cuando te conformas, yo digo, con el menú del día, no pides la carta, ¿no? Yo cuando aprendí que en la vida puedes pedir la carta, hay platos a la carta, claro, esto es como cuando estás en un restaurante y alguien se está comiendo el menú del día y lo miras y dices, ostras, tú, hay más, ¿no? Entonces, quizás desde esa aproximación aprendí a comunicar para decirle a la gente que podía ir a la carta y empecé a encontrar que aprender a comunicar hacía que los demás compraran, ¿no? Esa versión y que les llevara a ser más plenos y eso evidentemente luego a nivel profesional fue creciendo, ¿no? Porque me di cuenta que la comunicación era clave para poder transmitir ideas, para poder relacionarte de forma eficiente. Así que es verdad que soy un enamorado de la comunicación. ¿Y cuál fue, digamos, tu primera experiencia, ¿no? Siempre me gusta meterme en la mentalidad del niño. Yo siempre es donde me gusta ir dentro de las primeras partes, porque creo que tenemos dos procesos en esta vida, para mí, en mi forma de verla, que es la de cuando tienes sueños a cuando pasas a tener planes. Y entonces sueños lo tiene el niño. Sueños inconscientemente simplemente ve, pues, viajar a Marte, ¿no? Como en este caso Elon Musk, que es ese sueño y luego vas creciendo y empiezas a tener planes. Entonces, ¿cuándo empezaste a soñar? ¿Cómo empezaste a soñar? Qué guapa definición, me gusta. Pues, a ver, yo tuve una infancia muy curiosa porque por aspectos de la vida no tuve tanto entorno, siempre fui una persona que creo que tenía buenas capacidades, buena autoestima, o sea, a nivel vista, a primera vista parecía un potencial líder, ¿no? Porque mis padres, bueno, pues me criaron, son unos padres maravillosos, pero es verdad que no tuve mucha gente en mi entorno de chiquitín, me relacionaba con mucha gente adulta y quizás eso desarrolló en mí una conciencia
más avanzada de la edad que yo vivía, por lo tanto mis sueños no estaban acordes a mi edad. Yo siempre soñé con ayudar a mucha gente, ¿no? Mis padres eran gente que se dedicaba a ayudar a mucha gente, o sea que el deseo de contribuir fue parte de mi vida desde muy jovencito. Pero es verdad que lo mezclaba con la parte de ayudar, pero también había una parte de carencia, ¿no? Uno quiere triunfar, ¿no? Yo me imaginaba, pues yo qué sé, comunicando a miles de personas, petándolo, siendo reconocido, ¿no? Luego fue modulándose eso, ¿no? Fui entendiendo que todo está bien que nos reconozcan, pero yo creo que el sueño siempre fue ayudar a la máxima cantidad de gente posible, ¿no? De hecho, desde muy jovencito soñaba con, no sé, mis padres me llevaron a esa reflexión soñaba con sentarme, soñaba con reflexionar, fíjate qué paradoja, ¿no? Y Wow. decir, wow, he ayudado a un montón de gente, sentirme relevante, ¿no? Para el medio. Quizás sería la definición del sueño que yo tenía. Wow. ¿Cómo era? Me comentaste que creciste con personas adultas a tu edad, ¿no? Más mayores que tú en su momento. ¿Cómo eran esas personas? ¿Cómo era ese círculo en su momento? A ver, yo tuve mucha suerte, mucha fortuna. Bueno, para el que crea en la suerte, mis padres hicieron las cosas muy bien, porque mis padres se relacionaban con el mundo religioso un poquito. Y evidentemente eso tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Las cosas Correcto. muy buenas es que venía mucha gente a mi casa, había muchas conversaciones de ayudar, había un buen corazón detrás de mucha parafernalia y muchos rollos religiosos. En el fondo había gente buena que, bueno, pues hablaba de cosas buenas. Entonces, claro, yo tenía conversaciones desde chiquitín, pues eso, de una pareja que lo estaba pasando mal, de una familia que necesitaba ayuda, de una acción social o una acción de regalar cosas, caridad, ONGs. Y esto, como digo, bueno, pues a un niño pequeño le hace mella, ¿no? Entonces, quizás esa sería la explicación, ¿no? Por eso me relacionaba con estas personas, porque constantemente mis padres, que además cuidaban mis entornos, yo constantemente estaba con ellos acompañándolos y me relacionaba, bueno, pues en ese mundillo y escuchaba un montón de cosas que me parecía que pasaban por un oído por el otro, pero iban haciendo mella, ¿no? Iban creando mentalidad en mí. Bonito como lo traes, que me dices que hay tanto partes malas como partes buenas en la religión, a lo que estoy completamente de acuerdo contigo. En este caso, yo consideraría que la parte más positiva de la religión es conceptos muy básicos sobre el bien y sobre el hecho de hacer comunidad. Creo que son los dos aspectos. Y en la parte mala, que es donde me gustaría profundizar aquí, que es el hecho de las creencias limitantes que nos hacen tener. Eso es lo que al menos juzgo yo. Pueda tener o no tener la razón, pero creo como que nos hacen ver que hay límites, como que de aquí no puedes pasar, tienes que ser así, tienes que pensar así y tienes que deberte a esos ideales. No lo sé si estás de acuerdo. 100%. 100% estoy, vamos, lo suscribo al completo, porque bueno, para mí la religión no es otra forma que hombres intentando ser dioses, ¿no? Al final tú puedes creer en Dios o no, pero aunque no creyeras en Dios, la lógica te dice que el ser humano está incompleto, o sea, somos, perdón que lo diga, pero somos animales incompletos y defectuosos. Usamos la Correcto. capacidad cerebral que usamos, siempre hay más conocimiento que no tenemos que el que tenemos. O sea, somos gente que hasta desde la perspectiva científica matemática nos falta un montón de información. Entonces, decirle cómo vivir a los demás o cómo deberían vivir, para mí es un acto de arrogancia. Sea, creo que Totalmente. bastante tenemos con aprender a vivir. Yo por lo menos me considero un vividor, pero bastante tengo con todos los días enfrentarme a la vida como para decirle a los demás cómo tienen que vivir, ¿no? Puedo inspirar, puedo compartir mi experiencia, pero cuando digo esto es un pack de ideas, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Este es el menú del día y si no te lo comes eres un pecador, un imbécil, un tío poco profundo. Me parece en el fondo arrogancia, la verdad. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Cómo empezó ese proyecto llamado The Cloud, donde hacéis un evento todas las semanas, si no me equivoco, un evento online, donde hablas sobre las ideas de Jesús? En su momento, al menos hubo varios eventos en los que estuve presencial y uno de ellos me encantó, realmente salí derretido de ello, que era hablando sobre qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Hablando sobre los 10 mandamientos, descifrándolos detalladamente sobre el mensaje, digamos, profundo que había detrás de eso. Antes de nada, hay que decir una cosa, que es el simple hecho, y yo eso me imagino que tú también lo sabrás, que es que la religión católica, lo que nosotros a día de hoy tenemos como catolicismo, es algo inventado por otras personas, no por el mismo Jesús.
Es decir, eso no fue algo, Jesús era judío, judío hebreo, creo, no sé exactamente con exactitud, pero realmente la religión católica fue algo inventado, la organización en sí fue algo inventado por otras personas. Incluso el propio hecho del bautismo, al principio, el mensaje de Jesús para bautizar a esas personas era que a partir de los 14, 16 años, que ellos puedan tomar la decisión de eh, convertirse en católicos, ¿no? Para que ellos después puedan transmitir el mensaje. Posteriormente, pues sociedades, gobiernos, lo que sea, y ahí sí que lo dijeron, bueno, si lo vamos a hacer a nuestros hijos con 14, ¿por qué no empezar a hacerlo desde que nacen? Y ahí vino la paradoja esta del bautizo y que somos hijos del catolicismo y al final pues no acabamos, dejamos de tener elección, ¿no? Fue esta organización. Así que me gustaría profundizar en este asunto porque sé que tú eres alguien informado sobre ello. Bueno, fíjate que hasta qué punto que yo me gradué en teología, en mis años de buscar a Dios, porque yo buscaba algo más. Yo soy un inconforme, o sea, por naturaleza. Como digo, soy ambicioso, siempre he querido responder preguntas que hago muchas. Fui ajedrecista de jovencito. Entonces, soy bastante perseguidor de lo que quiero y a veces me doy cuenta, bueno, pues no siempre, ¿no? Porque soy incompleto como todo el mundo, pero busco, bueno, pues cómo llegar a reflexiones. Y yo me he dado cuenta que la religión o lo que me habían enseñado mis padres, como digo, tenía cosas buenas, pero al final eran pack humanos, ¿no? Era alguien decidiendo cosas en base a quién sabe cuáles variables. Entonces empecé a estudiar esas variables, empecé a estudiar la Biblia como un libro que a mí me flipa. Me flipa porque me gusta el crecimiento personal, porque me gusta la psicología, porque me gusta la economía, porque me gusta el mentoring, el coaching. Y yo llegué a un punto en el que no veía la Biblia como un libro místico, extraño, religioso, sino yo veía a Jesús. De hecho, la visión que yo tengo de Jesús me parece un tío espectacular. Me parece que comunicacionalmente era un fenómeno, era un tío que tenía 14 tipos de perfiles delante. O sea, tenía unos tíos que eran religiosos, una señora que no habían estudiado, un niño que le escuchaba y todo el mundo flipaba, ¿no? Yo no alcanzo a hacer eso hoy, después de haber dado Totalmente. conferencias en los 5 continentes. O sea que solo como comunicador era un fenómeno, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, pues empiezo a estudiar qué de verdad es algo significativo en la Biblia y qué es tradición, ¿no? Por contestar a lo que tú decías, de hecho es en el siglo IV. Esto es muy interesante porque los seguidores de Jesús eran tan bestias, o sea, tenían una filosofía, se querían tanto, o sea, en lugar de paradigmas y historias y tradiciones, lo que esa gente hacía es se lo pasaba de lujo, se querían un montón, se apoyaban, tenían fe, evidentemente, creían en Dios y creían en cosas sobrenaturales y lo pasaban guay, pero no había tanto rollo, ¿no? Y el siglo IV, de hecho, los romanos tenían un problema con los seguidores de Jesús. Hacían tanto ruido que no sabían cómo parar a esa gente. Y lo que ocurrió, que lo puedes estudiar con Constantino, fue que, bueno, pues hicieron una cosa que se llamó sincretismo. Dijeron, bueno, como no se los puede parar, vamos a poner a todos de acuerdo. Oye, vamos a decir que estos adoran a las diosas egipcias. Bueno, pues vamos a poner vírgenes. Estos adoran a Zeus. Pongamos a los santos. Ahí nació la Iglesia Católica. Sin ánimo de molestar a nadie católico, pero esto es historia. Eso es historia, correcto, eso es la realidad. Y Ahí se tuerce. fue incluso, claro, claro, fue ahí incluso con Constantino donde se modificó el tema del bautismo, Exacto. si me equivoco. El bautismo para los primeros, o sea, de hecho el bautismo es un símbolo, es como casarse. O sea, no es que sea algo místico extraño, es que bueno, pues era un símbolo que usaban en aquel tiempo los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús que se metían debajo del agua como simbolizando, oye, ya no quiero vivir como vivía antes, ahora quiero una nueva vida, ¿no? Era una forma de simbolizarlo. ¿Qué sentido Wow. tiene casar a un niño que no tiene decisión? ¿Qué sentido tiene que una persona sin decisión, como tú dices, sin libre albedrío, se le diga, tú vas a vivir la fe cristiana? Bueno, vivir la fe cristiana si le da la gana, ¿no? Habrá que respetar su libre albedrío. O sea, que estoy de acuerdo contigo, que al final no tiene sentido, pero bueno, así son las religiones, todas, ¿eh? No la católica, todas. Todas, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que estás buscando divulgar en tu espacio? Es decir, ¿cuál es la palabra que promocionas ahí? Porque hablas bastante de religión, pero sin religión. Es decir, hablas bastante de esas profecías que nos decían en los antepasados, pero sin meterla en plan, dando pie a que la gente piense, ¿no? Simplemente das hechos, realidades, como en este caso, pero dando pie a lo que la gente piense, ¿no? A que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que buscas promocionar con The Cloud? Bueno, para empezar, yo me he dado cuenta en mi propia vida y, como digo, de lo poco que yo sé, pues lo comparto humildemente y si a alguien le inspira, me he dado cuenta que las personas tienen un mal concepto de Dios, probablemente porque esto funciona como cualquier cosa.
Si yo le pregunto a ciertas personas sobre ti o sobre mí, depende a quién le pregunte, me va a dar una versión de quién eres, ¿no? Entonces, yo que soy partidario de que para conocer a alguien uno tiene que experimentar, ¿no? Tiene que tener una experiencia directa. Entonces, una de mis intenciones con The Cloud es que la gente le dé una oportunidad a conocer a Dios de forma directa, ¿no? Por lo que le ha contado su tía o su primo o la religión, ¿no? Y desde esta perspectiva que vean qué es lo que proponía Jesús y propone la Biblia, que para mí es vivir espectacularmente. O sea, yo tengo negocios, mi matrimonio se fundamenta, tengo una mujer que no me la merezco, o sea, que es un espectáculo, y todo lo bueno que tengo está fundamentado en principios que he aprendido de la Biblia. Entonces creo que hay mucha gente, hay una sociedad pasándolo muy mal, gente muy rota, con unas tasas de suicidio altísimas, tasas de ansiedad, de depresión altísimas, de hecho, en máximos históricos, y creo que esta sociedad necesita hacer ciertas reflexiones, y a mí me gusta cómo lo hacía Jesús. Entonces, en The Cloud, bueno, pues yo intento descifrar un poco la Biblia, quitarle un poco todo ese empaquetado humano, y es verdad que respetando mucho el libre albedrío, ¿no? Porque para mí, si Dios nos deja ser a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no dejar ser a los demás, ¿no? Alguien definía amor como dejar ser. Entonces, si amor es dejar ser, creo que The Cloud es un espacio para compartir cosas que pueden inspirar o no, y el que viene pues es bienvenido, pero sobre todo con mucho amor, es decir, dejando ser a otros, que otros sean lo que quieran. Y le dije, lo que tú quieras, ¿te inspira lo que te cuento? Estupendo. ¿No te inspira porque no te vale? Pues genial, deséchalo. O no te inspira hoy y te inspirará mañana. Bueno, y lo que nos está ocurriendo es que ya son ciento y pico personas, o bueno, casi 200 personas, que ya están incluso en el equipo y que están viviendo mejor. Vemos familias que restauran su familia, que se relacionan mejor, gente que está empezando a emprender. Bueno, vemos los resultados de gente que está mejor, y eso es lo que nos nutre, ¿no? Es la gasolina que nos hace seguir haciendo lo que hacemos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que es lo que suelo decir siempre a mis amigos más cercanos, y es que personas como tú son la esperanza de la humanidad realmente, porque lo haces indiferentemente del resultado. Lo hablaba hace dos podcasts, y es indiferentemente del resultado, buscas siempre crear un progreso dentro de tus ideas, dentro de tus planes, ¿no? Yendo un poco al momento que estabas comentando del tema de las depresiones y ansiedades que hay ahora mismo en el mundo, justo además hace unos días pasé esta estadística que dentro de Statistics World, dentro de Twitter, están todo el rato promocionando estadísticas a lo largo del mundo en general, ¿no? Y una de ellas era el número de antidepresivos consumidos por habitante. Y vas a ver la lista de países, y los países que más avanzados están, los países del primer mundo: Estados Unidos, puede ser Suiza, puede ser Alemania, puede ser Francia, Italia, incluso España, Reino Unido, más de lo mismo. Todos ellos eran los que iban en el tope de lista. Es decir, los que mejores están económicamente, los que van en el primer mundo, todos ellos son los que más antidepresivos consumían. ¿Qué nos traes de ahí? Bueno, yo tengo una filosofía un poco, a lo mejor, que puede ir en contra de lo políticamente correcto, pero yo soy partidario de que lo fácil normalmente no es un buen mecanismo para generar plenitud. Bueno, esto lo dice la Biblia, pero lo han dicho muchos pensadores. Uno de los últimos, Tony Robbins, por ejemplo, concluye y dice, oye, la felicidad es progreso. Esta frase se dice así rápido, pero si lo piensas, progreso significa que mañana estoy un poquito mejor que hoy, que me enfrento a un proceso, es decir, a una dificultad, a una adversidad, un proceso, y el proceso me recompensa con un progreso. Es decir, mi estado de mañana es mejor que el de hoy. ¿Qué ocurre cuando tú le quitas a la sociedad procesos? Yo veo, perdón, pero para mí una gran causa de la ansiedad, de la depresión, de los suicidios actual, es que le hemos quitado a la sociedad la capacidad de superarse. Los niños hoy, yo alucino. Todo tiene que ser fácil, sencillo. Es que me han insultado, es que me han mirado mal, no le digas que no. Yo me autopercibo un alce. Bueno, pues no se le puede decir absolutamente nada porque el niño se va a traumatizar. Y nosotros, perdón, yo comíamos arena en nuestra época, nos tiramos piedras, o sea, y no digo que haya que Correcto. tirar, no digo que Sí, haya que sí, tirarse sí, sí, piedras, digo que sí. pasar procesos te hace ser pleno porque has batallado algo, te has enfrentado a algo y has ganado algo, ¿no? O sea, no es lo mismo ganar 6-0 a veces
que hacer una remontada 4-3 en el último minuto, ¿no? Porque te sientes, joder, qué locura, lo hemos logrado, se puede, detona fe, detona ilusión, detona quiero enfrentarme, quiero superarme, ¿no? Entonces creo que a las sociedades occidentales, recuperando tu pensamiento, creo que hoy en día las cosas le están siendo tan fáciles que la gente ha perdido el amor de superación. La gente no busca progreso, la gente busca, bueno, pues salarios mínimos, busca que le den todo, no quieren enfrentarse a nada, están siendo infantilizados. Para mí la política, perdón que me meta en política, pero está infantilizando a la sociedad. Y entonces, al final, los niños, con perdón, viven de caprichos y cuando no tienen su capricho se pegan una rabieta. Entonces, para mí muchas de las depresiones y ansiedades de hoy es fruto de una sociedad que no sabe gestionar la frustración y que no ha aprendido que lo más bonito es un proceso que te lleva a un progreso. Ese es mi diagnóstico así superficial de la sociedad de hoy. Mismamente analizando porque como estábamos hablando antes de Jesús, de las religiones, es que simplemente analizando la historia es tan básico cuanto eso. Si una religión que fue una comunidad realmente que la creó en el momento que la cogió una persona, es decir, un gobernador, la modificó para siempre, modificó la historia. Y la única intención de ese gobernador, llámalo rey, llámalo como quieras, la única intención fue controlar de una forma más precisa a su pueblo, fue controlar de una forma más precisa a la humanidad, ¿no? Y al final lo consiguió, de ahí sus fortalezas. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez, como tú dices, cada vez tenemos más facilidades, más facilidades. Entonces, cuando no tenemos problemas, ellos, llamémoslo ellos, aquellos que controlan la política, en este caso, pues buscan anteponértelos, buscan ponerte más problemas para que ellos puedan venderse a sí mismos como los defensores, ¿no? De los problemas que no existen, que no existen en ti. O que si existen deberías superar tú, ¿no? Yo, mira, este ejemplo que tú acabas de traer es muy bueno. Los primeros seguidores de Jesús, de hecho, su gran expansión fue en una temporada de piñas. O sea, históricamente se los cargaban, los crucificaban, los metían en los coliseos. O sea, en la mayor expansión fue en una etapa en la que tenían que enfrentar oposición. Pero es que hoy la oposición parece que las cosas se te resistan, que haya dificultad, parece que es malo. Pero piénsalo, al final, si tú vas al gimnasio, tú sabes, y estás entrenando, tú que se te ve que eres un crack, tú sabes que cuando algo es fácil, no está produciendo un crecimiento. Hay una parte de esfuerzo, hay una parte de que algunos pueden enmascarar como dolor, pero no es lo mismo sufrimiento que dolor de crecimiento. Mira, me ha salido hasta pareado. O sea, tú Wow. estás, tú, tú estás creciendo y dices, ostras, sí, estoy estresado. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una etapa a nivel empresarial construyendo empresas y digo, hostia, a veces llego por la noche y digo, estoy reventado, pero estoy reventado y me siento bien. Me siento bien porque sé que estoy creciendo. ¿No? Entonces, claro, cuando tú le quieres quitar todo dolor a la sociedad, puedes cometer el error de quitarle el dolor, que está bien, enfermedades, yo qué sé, barbaridades, pero también le puedes, ojo, quitar el crecimiento. Entonces, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que le hemos quitado a la sociedad, o los políticos le están quitando a la sociedad su capacidad para pensar. Por eso digo que la están infantilizando. Dicen que madurez es, o el principio de madurez es querer los derechos, pero entender las responsabilidades. Yo creo que la definición de inmadurez en la sociedad es que queremos un montón de gente pensando todo el rato en derechos, 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 todo el mundo peleándose para ver quién tiene más derechos y nadie está pensando en responsabilidades. Entonces somos como los Totalmente. niños, queremos que nos Total. den, dame comida, dame juegos, déjame salir, pero ¿cuáles son mis responsabilidades, no? Y eso no te va a dar plenitud. Por eso yo creo que la sociedad está como está. Totalmente, totalmente, estoy completamente de acuerdo y ese es el enfoque, es que es tan sencillo cuanto eso, que es para poder pedir qué estás dando, qué estás ofreciendo para poder, es como en este caso vamos a ir simple, que es el dinero. ¿Cómo vas a querer dinero si no estás ofreciendo nada a cambio? Si un producto, una idea, un servicio, lo que sea, ¿cómo vas a pedir dinero a algo, a alguien si no estás ofreciendo nada a cambio? Yo lo puedo entender y yo me suelo cortar mucho con esas cosas y no me gusta hablar porque al final los pobres son pobres, pero en plan los pobres son pobres entre comillas, porque yo sí realmente comparo un pobre, yo vivo en Suiza y la política suiza es completamente diferente a las del mundo entero. Entonces un pobre en Suiza, si lo comparas con un pobre en Sudamérica, en cualquier país de Sudamérica o incluso de África, es un tío muy rico, es un tío muy, muy rico porque las capacidades que tiene ahora.
En el momento que salga a la calle, el pobre en Suiza, por supuesto, va a estar viendo Ferraris, va a estar viendo Porsches, va a estar viendo grandes carros de la industria y se va a sentir pobre, pero es una maldita capacidad mental. Es decir, eh, si eres pobre económicamente hablando, todo está económicamente hablando, es porque algo o tú o tus parientes, por eso siempre me gusta también hablar de esto, que es cómo has crecido dentro de este podcast, cómo has crecido, de dónde has venido, porque algo o tú o tus padres han hecho mal. Pero justo ayer hablaba de esto con mi madre también, que era, no pidas a Dios, agradécele porque ya te lo ha dado todo. Y es que estás aquí, estás vivo. Y no hay nada más grande que te va a dar a Dios que la vida. Yo siempre lo pongo así, que es antes de salir yo a la calle, antes de salir yo a la vida, Dios me dijo, bueno, aquí tienes tu regalo, ¿no? Vas a vivir. Ahora, a partir de ahora vas a vivir. Y todos los días, te lo prometo, esto todos los días lo pienso así, que es, joder, ¿qué me va a decir cuando acabe? ¿Qué me va a decir a mí cuando acabe? En plan, ¿va a estar orgulloso? ¿Le estaré haciendo yo sentir orgulloso a Dios? ¿O estaré fallando en cosas? ¿Estaré fallando en algo? Bueno, pues voy a mejorar, ¿no? Voy a tratar de ser más responsable, ser más capaz, tener más poder sobre mis acciones y mis pensamientos, sobre todo. Eso es la definición de un pensamiento maduro, ojo, sin ánimo de caerte bien, pero piénsalo en la vida, en la biología. Cuando venimos al mundo biológicamente, ¿qué somos? Somos 100% dependientes, pensamos en qué vamos a recibir. Lloramos porque queremos que nos limpien, que nos den de comer, y según vamos evolucionando, vamos cuidándonos a nosotros mismos, luego empezamos a ser adultos, cuidamos de una pareja, de amigos, de otras personas, y el sumum, ¿no? Biológico, hablo desde la biología, ¿eh? Bueno, pues es incluso cuidar de otras personas o personitas, niños, hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión es muy potente. ¿Qué doy? ¿Qué estoy dando? O sea, ¿por qué siempre Estoy estamos dando. pensando en qué recibo, qué tengo? Oye, a veces dar, a lo mejor por eso está esto, que por cierto está en la Biblia, mejor es dar que recibir, porque si das es porque tienes. O sea, es porque has llegado a producir, es porque has llegado a un estado de madurez que puedes plantearte, oye, voy a dejar de verme como una víctima del mundo, voy a verme como una posibilidad. ¿Qué puedo hacer por otras personas? Si la sociedad pensara así, ya te digo yo que probablemente la depresión, la ansiedad, el estrés bajaría mucho, porque además no hay cosa que más, y te lo digo por experiencia propia, que más te recompense, que más te haga sentir pleno que ver cómo tú puedes ser una herramienta para que otras personas vean más, sean más, disfruten más. Entonces yo creo que la sociedad se está perdiendo eso, con ese egoísmo infantil. Al final, pues somos niños enrabietados, somos sociedades enrabietadas y caprichosas, pataleando en el cuarto, ¿no? Cuando Todo, podemos ser gente construyendo, proveyendo, produciendo y mirando como tú decías, ¿no? Oye, Dios me ha dado cosas, yo tengo cosas, yo ya tengo vida, yo ya tengo unos músculos, tengo una ilusión, tengo una mente, tengo, joder, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a dejar de solo pensar en qué me merezco y qué me pueden dar, que también, pero voy a pensar en qué puedo darle al mundo y a lo mejor inicio una rueda que luego empieza a producir cosas maravillosas. Hace un minuto decía, qué bonito que haya gente como tú que cambia el mundo. Bueno, lo mejor de ser una persona como yo, que cambia el mundo, es que conozco gente como tú, que también lo quiere cambiar. Es que a ver, correcto. cuando empiezas a dar, a lo mejor te empiezas a relacionar con gente que piensa como tú. Y a lo mejor no es que cambies tú el mundo, es que cambias el mundo porque ahora hablas con José, José te cuenta algo y dices, joder, qué bueno, y empiezas a entrar en una rueda que llegas dentro de 10 años y dices, joder, qué vida más guapa tengo, qué gente más chula tengo en mi entorno. ¿Por qué? Porque no soy un niño que está pataleando en el cuarto, sino soy una persona afuera relacionándome con gente como yo. Es lo que siempre digo a mis relaciones y es el hecho, siempre les digo eso, que es, mira, yo no soy tu amigo porque eres tú. En el sentido de que yo no soy tu amigo porque a mí me interesas. Hay un momento en el que te interesan las personas. Es como siempre suelo reflejar lo que es cuando, en el momento que firmas el contrato y el negocio está hecho, firmas el acuerdo, esa persona deja de interesarte completamente. Ahora, ¿por qué el ser humano tiene amigos? ¿Por qué el ser humano tiene familia en este caso? Pues es realmente para ese crecimiento. Es para juntar ese círculo y decir, porque yo, mi vida, yo siempre siento que es una guerra. Yo siento que es mi propia guerra. Hace igual 20 o 30 años nuestros abuelos o hace 100 años nuestros abuelos no tenían la posibilidad siquiera de decidir si podían ir a la guerra o no. Venían, les ponían una escopeta y venga a luchar porque no tienes otra. Es para tu país. A día de hoy no tenemos esa dificultad en nuestra vida, llámalo como quieras. Entonces decidimos todos los días no luchar. Exactamente por eso. Es más, decidimos todos los días lo contrario, ¿no? Decidimos pedir, estar todo el rato, oye, dame, 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 dame. Sin embargo, es lo que yo elijo a la hora de
conectar con personas, yo siempre en el primer contacto trato de ser lo más drástico posible. De decir, estos mis partes, mis peores partes. Por ejemplo, cuando conozco a una mujer, te voy a poner en este ejemplo, cuando conozco a una mujer en la cual yo quiero realmente conectar y tener una relación de cara al futuro, lo primero que le digo es, soy muy mujeriego. Me hablo con un montón de mujeres. Entonces, viendo sus reacciones a, vale, estas son mis partes malas, a partir de ahora en adelante vas a ver todo lo bueno y vamos a construir esa relación. Entonces, ya es un filtro, ¿no? Lo mismo con las personas, ahora mismo podría considerarlo en España. En España está muy radicalizado en ese aspecto, que es el, soy de derechas. Empiezas con una persona hablando y dices, yo en mi caso, a mí me da igual, en este caso, de la política, la derecha, izquierda, me da igual. Pero si tuviera que empezar con alguien que es muy político, lo primero que le diría, pues yo soy de derechas. Es más, soy de la ultraderecha. Y entonces, si esa persona es como, oh, Dios mío, yo con esta persona no me relaciono, o yo tal, yo, mira, de puta madre. Eso que me ahorras, eso que me ahorras, porque así es como realmente crecemos, porque las energías son así. Si yo estoy en guerra, ahí es donde iba el tema de la guerra, si yo estoy en guerra y yo te tengo al lado diciéndome, vamos a morir, estamos jodidos, estamos jodidos. Yo lo que necesito a mi lado es eso, es realmente una mente estratégica, una mente de, oye, ¿cómo vamos a mover ficha? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? ¿Cómo vamos a sobrevivir y ganar la batalla? Porque no puede haber otra cosa en tu mente que ganar la batalla. Y la batalla no es más que vivir. No hay mayor batalla que esa. Total. Al final, en esta vida hay gente que está en la trinchera llorando y hay gente que está en el campo de batalla. Entonces, lo mejor de estar en el campo de batalla no solamente es estar creciendo y desarrollándote, sino que probablemente la gente que tengas en tu entorno o a tu lado no sea gente de trinchera, sino sea gente de campo de batalla. Así que suscribo lo que has dicho al 100%. Totalmente. Cuida tus relaciones porque eso es algo súper, súper importante. Ahora, pues lo mismo, volvemos a lo mismo. No le pidas a Dios, no le pidas a tus amigos, no le pidas a tus padres. Agradece a todos ellos por estar contigo y elegirte, pero nuestro camino empieza por nosotros. Me imagino que es eso realmente lo que divulgas, lo que buscas. Buscas encender el fuego en almas que están apagadas. Sí, a ver, no, yo no tengo un problema con pedir, tengo un problema con vivir pidiendo, ¿no? Creo que todos podemos pedir, todos Me podemos encanta. tener cierta vulnerabilidad. De hecho, también a veces hay que matar el ego, ¿no? Pedir es un acto de matar el ego y necesitar ayuda no es algo malo, pero sí estoy de acuerdo que mirar la vida como tú lo estás expresando, creo que es muy potente, ¿no? El pensar, oye, espera un momento, ¿no? Sobre todo a nivel económico, yo lo digo mucho, ¿no? Todo el mundo está pensando en quién me va a prestar dinero, quién me va a ayudar y eso hace que tus ojos miren hacia afuera cuando a lo mejor dentro tienes recursos, ¿no? Oye, ¿qué tengo? Yo tengo contactos, yo conozco un tío en Suiza que es un crack, que podemos montar fiestas, ¿no? ¿Y por qué estoy pensando en quién me presta pasta y no pienso en montar un fiestón con un DJ que es un fenómeno y con eso gano dinero? El estar todo el rato pensando hacia afuera hace que pierdas la visión de quién eres y de lo que tienes, ¿no? O sea que en ese sentido estoy de acuerdo y luego, bueno, pues que puede Genial. haber momentos en la vida en los que podemos pedir. Lo que pasa es que hoy vivimos pidiendo. Y yo creo que así no vamos a crecer. De hecho, para mí el ideal, y estoy de acuerdo contigo, es llegar a un punto en el que, más que pedir, yo soy un amante de la productividad. Yo amo dar y no pienso en recibir porque no necesito recibir porque puedo producir. Esa sería un poco la frase, ¿no? Decir, oye, si el que da constantemente da como tiene, si no recibe, bueno, pues produciendo. Es porque produce. Entonces yo quiero ser muy productivo, quiero que lo que tengo, Wow. ponerlo a trabajar muy bien para tener más y poder dar más. Y cuando entras en ese círculo, para mí es un jaque mate. Y esto es definitivamente lo que divulgo. Divulgo, seamos productivos, seamos responsables, peleemos por los demás y en ese proceso de pelear por los demás, al final nos vamos a acabar transformando en nosotros mismos. Correcto. Totalmente. Me encanta la forma como lo defines, que es vivir pidiendo, ¿no? Que es como que tenemos todo el rato de, tenemos un problema, tengo que pedir. ¿Hay algún tipo de dificultad en mi casa, en mi vida, tengo que pedir. Al segundo, con exámenes, con nuestra economía, con lo que sea, con estudiar, con lo que sea, siempre es como que tenemos esa mentalidad de pedir. Ahora bien, esto estamos en un extremo, ¿no? El extremo de que todo el mundo pide. Ahora vamos al otro extremo donde nadie pide, donde todo el mundo hace. Entonces, en este extremo, el hecho de pedir ayuda es una actitud valiente. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta filosofía, Al 100%. que Al es 100%. ahí.
ahí donde tenemos que cuidar realmente nuestro círculo. Es por eso, es una importancia para ello. Lo analizo antes de que continúes. Analizo con mi vida y me gusta siempre hablar siempre del ejemplo, de aquello que yo he vivido y experimentado, y exactamente por eso hago este podcast, para poder contar nuestras experiencias, y conozco por mí, confío en mí y conozco las personas que están en mi círculo, las personas a las que sigo, las personas a las que quiero escuchar sus ideas, y en este caso por eso he insistido y he querido hablar contigo. Entonces, yo ahora mismo mi círculo, yo sé perfectamente que si tengo algún tipo de problema, no hay, es que 2 llamadas y cualquier persona dentro de mi círculo puede ir y está capacitada para salvarme. Y hace no mucho tiempo, unos de ellos me tuvieron que salvar. Ahora mi contestación, en esa llamada, supongamos que tuvimos esa llamada personal, y yo en esa llamada pues solicité ayuda. Fue un acto valiente, fue un acto para mí, que tuve que dar el paso, tuve que hacerlo sí o sí y pedir ayuda. Pedir ayuda a uno de mis mejores amigos, dentro de mi círculo de amistades, y la respuesta fue en 2 segundos. Literalmente sufrí más en mi cabeza de lo que realmente fue la situación, que es, por supuesto, pide la ayuda siempre y cuando la necesites. Ahora mi respuesta es esta: yo no quiero pedirte ayuda, ni siquiera quiero que tú me pidas ayuda a mí. Yo no quiero eso, yo quiero que tú seas capaz de lidiar con tus problemas, y también quiero ser yo capaz de lidiar con mis problemas. Ahora bien, en el caso de que uno de los dos necesitemos ayuda, por supuesto, espero que uno de los dos esté capacitado para poder facilitarla. Pero ahí está la reflexión, que es el hecho de que a veces también pedir ayuda también es un acto de valentía, de decir, ok, estoy mal, necesito la ayuda de otras tropas, ¿no? Para poder salir de este agujero. Bueno, al final es una reflexión externo-interno, ¿no? Si estás todo el rato mirando hacia afuera, al final pierdes de vista lo que tienes dentro, ¿no? Hay muchas cosas, muchos recursos que tenemos en nuestras manos que podemos gestionar. De hecho, yo soy de los que a veces me piden ayuda y la forma en la que ayudo quizás no es la forma en la que la gente quiere, ¿no? Porque, claro, yo quiero ayudar de verdad. Wow. A mí me pasa a veces que la gente quiere, bueno, pues una solución a un problema, y a veces lo que necesita no es la solución al problema, es que te activen el cerebro para que tú puedas encontrar la solución. A veces es mucha más ayuda activar tu cerebro para que pienses en qué puedes hacer que darte algo que no va a solucionar nada, porque mañana vas a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, vamos, es que creo que como lo has definido no se puede definir mejor. Creo que encontrar ese balance entre, oye, voy a hacer todo lo que pueda, pero si hay un momento en el que confieso quiebre, dice el coaching, ¿no? O sea, he quebrado, o sea, esto no lo veo, no lo tengo claro. Qué bueno es encontrar personas o tener personas en tu entorno que además te ayuden de verdad, no solo que vengan con la solución, sino que a lo mejor, más que una solución directa, lo que vengan es con una reflexión correcta que Wow. detone tus recursos internos, que te diga, oye, tío, creo que no te estás dando cuenta que tienes ahí algo, ¿eh? Con esto a lo mejor lo consigues. Hostia, no había visto esta herramienta. Yo amo ese tipo de personas. Lo que pasa es que, claro, ese tipo de personas no es fácil tenerlas en tu entorno. Correcto. Al Es muy final difícil. tienes que estar en el campo de batalla. En la trinchera no conoces gente de campo de batalla. Hay mucha gente que quiere. Es que solo me relaciono con gente tóxica. Es que todos mis amigos son unos capullos. Oye, si todos tus amigos son unos capullos, perdón la reflexión, pero probablemente tú eres otro. Tú eres correcto, es que tal cual, es que es tal cual. Completas el grupo. Totalmente, totalmente, totalmente. Es la definición de lo que eres. Es decir, tus amigos te sienten atraídos por ti, tú por tus amigos realmente por eso, porque coincidís, sois las mismas personas, ¿no? Y es exactamente tal cual. Estabas diciendo lo de las trincheras, lo cual me ha encantado, y es esa reflexión al final de construyete a ti mismo, y encontrarás la ley de la atracción, de la cual estamos siempre hablando. Para terminar un poco con este podcast, ¿cómo crees que se debe de construir un ser humano a día de hoy? Por ejemplo, un chaval de 16 años a día de hoy no es lo mismo. Incluso yo soy del año 98, y yo ya crecí dentro de la tecnología, digamos. Entonces, yo a día de hoy pienso, ¿hasta qué punto tenemos que estudiar? Si es que yo toda la información la tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estudiar yo? Si es que yo siempre digo esto, tengo aquí todo, todo en mi mano a lo largo del día, todo. Entonces, ¿qué es lo que recomendarías a un niño de 16 años? Porque a los 16 es cuando supuestamente ya eres libre para poder salir dentro del sistema escolar, etcétera, etcétera, ya puedes empezar a trabajar y eso. Entonces, ¿cómo ves ahora mismo la sociedad?
en ese aspecto? Bueno, veo un reto. Yo tengo una frase que uso mucho, de hecho, creo que me caracteriza. Y yo suelo decir que, a ver, no es fácil encontrar el qué y el cómo, ¿no? Hay una sociedad allá afuera comprando cursos, estudiando en la universidad, recorriendo caminos para encontrar qué hacer y cómo hacer, ¿no? Yo suelo decir que a veces la primera respuesta o la primera pregunta debe ser el dónde. Y lo voy a unir con lo que venimos hablando antes, ¿no? A veces cuando no sabes qué ni cómo, necesitas estar cerca de alguien que lo sabe, ¿no? Entonces, Wow, estar donde tienes que estar te va a permitir acercarte a la gente de que te tienes que acercar, donde ellos ya saben qué o ya saben cómo, ¿no? Y te vas a inspirar, ¿no? Yo creo que una persona de 16 años, yo, fíjate, hace un rato te contaba, hace unos minutos te contaba, oye, yo soy víctima, según la sociedad sería víctima, yo no soy ninguna víctima, pero según algunos sería la víctima, ay, no tuvo tantos amigos, un tío tan social como Israel, sin problemas para relacionarse, bueno, pues me relacionaba con adultos. Bueno, ese dónde marcó mi qué. wow. Y que ese dónde hubiera gente con esas reflexiones me dio herramientas del cómo. Pues hay mucha gente que quiere un curso. Oye, quiero un estudio. Y si empezamos a pensar, oye, espera un momento, que sí, que el qué y el dónde no soy yo quien te diga que no incorpores información. Eso es para del sistema educativo es para hablar otro podcast entero, ¿no? Pero Sí, quizás a lo mejor la pregunta más fácil que puedes hacerte hoy es decir, espera, ¿dónde está la gente que me inspira? ¿Dónde está la gente que se parece a lo que yo quiero ser? Porque si yo quiero ser, con perdón, un trabajador, que está bien serlo, ¿eh? Yo quiero ser, correcto. pues a lo mejor puedo estar en la universidad. Ahora, si yo estoy proyectando una vida significativa, quiero ser empresario, quiero ser activista, yo qué sé, quiero ser un CEO de una tecnológica, pues a lo mejor mi lugar no es aquí, aquí no. Aquí voy a tirarme toda la vida consumiendo productos para entender el qué y el cómo, cuando a lo mejor estando en el donde correcto en 5 minutos aparece, ¿no? Yo poniendo el ejemplo tuyo que ponías antes de las mujeres. Ay, ¿cómo conseguir una chica inteligente? ¿Cómo me como 40 vídeos de YouTube, 75 tutoriales, tío? ¿Dónde están las chicas inteligentes? Vete al Vale. sitio donde están, ¿no? Es una cuestión de proporción matemática, es estadística. Allí aprenderás qué intereses tienen, que, bueno, pues cualquier cosa que quieras, yo creo que la respuesta del dónde sería mi respuesta a tu pregunta, a veces es mucho más poderosa que la respuesta del cómo y el qué. Entonces, con 16 años, a lo mejor todavía no sabes qué quieres hacer. Y más en un mundo que cambia cada 5 minutos. Es imposible prácticamente planificar. Bueno, pues vete al campo de batalla. Y allí estoy convencido que entre tiro y tiro, mientras esquivas balas, vas a tener gente a tu lado que le vas a ver que hace un movimiento hacia la derecha y decir, ¡ay, wow! ¡Qué guapo el movimiento! A lo mejor esto es interesante y vas a aprender, vas a poder copiar modelos de éxito. Entonces, buenos entornos. Esa sería mi respuesta para la educación de hoy. Encontrar gente que está entendiendo lo que está ocurriendo. Yo soy producto de muy buenas relaciones. He tenido, no sé si iba a decir suerte, pero no es suerte. He tenido entendimiento, de verdad, por mucha gente me ha ayudado, pero desde muy joven he tenido entendimiento de que hay personas que muchas de las cosas más buenas de mi vida están detrás de personas increíbles. Y cuando detecto una persona increíble, soy un ávido perseguidor de ese dónde, ¿no? Porque eso va a responder preguntas del cómo y el qué. Se nota que eres un hombre agradecido constantemente porque siempre nombras el hecho de, oye, he tenido suerte, ¿no? Así que se nota que eres agradecido. Realmente la suerte existe, puede ser buena o mala, y esta es mi reflexión. La suerte existe, puede ser buena o mala, pero es una probabilidad. Entonces lo que debemos buscar es siempre que no haya probabilidad existente, ¿no? Dentro de nuestras acciones, poder matar toda esa probabilidad. En el caso de que exista esa probabilidad de suerte, no es más que un cruce de oportunidad y preparación, ¿no? Ahí está el punto de la suerte, pero para mí es una simple pri- eh, probabilidad, ¿no? El hecho de que me caiga por un barranco es una probabilidad de suerte que muera o no. Ahora, si estoy más fuerte o estoy más capacitado o me he caído millones de veces por el mismo barranco, pues seguramente no me voy a morir ni me va a doler, ¿no? Entonces esa probabilidad deja de existir. Sí, total. Mira, yo hablaba esto con uno de los mejores estadistas de España, tiene hasta una película porque quebró unos casinos, bueno, seguro que te suenan los Pelayos, y con Gonzalo me decía algo muy interesante, me decía, Israel, la suerte existe, ¿no? Yo puedo ir esta mañana y que el metro
Yo sé que pasa un metro cada 5 minutos y puedo llegar y que se me acabe de ir y me cachis en la mar, ¿no? Lo que dices tú es estadística. Ahora, el metro pasa siempre. Del mismo modo hay un día que paso y, uy, justo viene, joder, qué suerte. Bueno, hay que jugar. La vida para mí es al final, cualquier persona que sabe de estadística sabe que si tú haces matemáticas o estadística, los límites blandos y duros que se llaman, ¿no? Si tú tiras muchas veces, el ejemplo que usaba era de casino, al final te sale el número. Es verdad que puedes tardar más, te puede costar más, pero un día vendrá viento a favor, un día viento en contra. Ahora, lo que sí te digo, si aprendes a desplegar las velas, vas a aprender a navegar sople el viento hacia donde sople, ¿no? Pues bueno, la suerte va a implicar que cosas ocurran antes o ocurran después, pero el que tiene perseverancia, al final la estadística, la suerte se va a compensar. Es que exactamente lo que yo aprendí eso trabajando en inmobiliaria, trabajando como un simple asesor inmobiliario, recorriendo calles y aprendí eso. Y antes de contar la reflexión hay que tener en cuenta una cosa, que es que una persona no cree hasta que lo vive. Y Mm, es en mi caso, en mi caso lo que pasó. Si alguien me contara esta teoría, yo no la creería. Además, yo vengo de familias muy cerradas, muy de esto es lo que hay, Dios, Jesús y poco más, ¿no? Entonces no lo creería. Sin embargo, lo que yo viví y experimenté es exactamente eso, que es cuando, por ejemplo, llamas a la puerta. Yo en mi caso tuve que llamar a la puerta, ¿no? Ir a un edificio puerta por puerta y la estrategia era simple, era ir al último piso, ir puerta a puerta, 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 bajar al piso y hacer exactamente lo mismo todo el edificio. Va a haber una persona sí o sí, igual no en ese edificio, igual no en el siguiente, pero en algún edificio va a haber una persona sí o sí que te vas a encontrar que vaya a querer vender su casa. En mi caso es una estrategia mala a día de hoy, por tal y como la analizo, pero la reflexión es esa, ¿no? Si le ofreces tu producto, si le ofreces una idea a 10 personas, una, pase lo que pase, te lo va a comprar. Por supuesto, no debes vender mierda, ¿no? Por así decirlo, pero esa es la reflexión sin duda alguna, que es el intenta, ve, 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 ve. Y la ley de los números. Gran porcentaje de las cosas buenas que podemos obtener en la vida, hay que jugar a los números, está claro. Luego, bueno, pues existe la eficiencia. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Existe el decir, espera, sí, existe la probabilidad, ya que existe la probabilidad, oye, ¿qué entorno puedo construir? ¿De qué forma puedo hacer esto para que mis números suban? Pues está claro, que si quiero clavar un clavo, yo qué sé, a balazos, con una escopeta, pues en estadística algún clavo meteré, pero si lo hago con un martillo, bueno, pues uno encuentra herramientas de puras herramientas y eso, bueno, pues le da funcionalidad a la vida. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que el que entiende la estadística se vuelve una bestia, porque tarde o temprano aprende. Además, también te digo una cosa, después de haber recorrido 15 bloques, tu capacidad de análisis de las herramientas que hay cambia. Hay veces que la gente quiere, ay, quiero ser súper ay, eficiente. Sí, tal pero eres cual. súper eficiente, pero no tienes variables. Necesitas probar, lánzate, date cuenta que el visitar muchos edificios a lo mejor diferente. Yo también pasé por el puerta a puerta, ¿eh? Por eso te sé lo que digo. Es que A lo, es a lo exactamente. mejor hay otro mecanismo más inteligente. Un día te cuento fuera de podcast mi experiencia puerta a puerta, lo que yo hice, que hasta salió en las noticias, ¿vale? Porque eso no es para contar aquí. Pero yo me di cuenta que eso no tenía sentido, tío. O sea, dije, yo aquí hay que hacer algo para que las estadísticas suban. Ven, pero eso es exactamente lo que iba a decir. Te lo prometo que es lo que tenía en la cabeza, que era, primer paso, recórrete todos los edificios. Segundo paso, analiza lo que estabas haciendo. Memoriza cuál ha sido tu proceso. Es decir, no vayas a quiero tener más efectividad cuando realmente solo has recorrido un edificio y has dicho, joder, nadie quiere vender su casa, ¿no? Es decir, el primer paso es lo que digo, que es, el primer paso está trabajar 12 horas. En el momento que estás trabajando 12 horas por tus sueños, y cuando digo trabajar no digo estar en una oficina haciendo dinero, lo que sea, digo trabajar en tu mente, trabajar en tu físico, trabajar en tus relaciones también, trabajar, pero trabajar 12 horas, es decir, mientras estás Inténtalo en despierto, serio. ahí está. Y ya ahí luego sí que buscas la eficiencia. Es completamente de acuerdo contigo. Inténtalo en serio. Si lo has intentado en serio, ya sabes que no funciona. Si no lo has intentado en serio, siempre te quedará un porcentaje de ha fallado porque no es una buena estrategia o ha fallado porque no lo he intentado en serio. Apuéstalo todo, 100% de compromiso, 100% de esfuerzo. ¿Ha funcionado o no ha funcionado así? Perfecto.
Nadie me puede decir que esto no funciona, que esto funciona, porque yo he dado el máximo. Ahora puedo reformar, es decir, ya tengo clara la forma, la puedo replantear una reforma. Yo no puedo hacer una reforma cuando no entiendo la forma. Correcto, totalmente de acuerdo. Mm. Para terminar, Israel, ya no te quito más tiempo de tu día. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuál es tu opinión sobre él? Yo con optimismo, yo estoy esperanzado, yo tengo, vamos, ahora mismo mi presente habla de cómo veo mi futuro. Si me Tu preguntas, presente. yo veo una sociedad muy polarizada, yo veo una oportunidad, como no puede ser de otra forma, en que la sociedad esté como hemos hablado. Es una oportunidad, primero, de ayudar a mucha gente, segundo, es una oportunidad, con perdón, de competitivamente ser mejor. Porque aquí también hay que hablar del mercado, ¿no? Correcto. Una sociedad que no tolera la frustración, que no está dispuesta a pagar el precio del proceso, que no está dispuesta a intentarlo en serio, hace que los que lo queremos intentar en serio nos lluevan las oportunidades. Yo no sé qué hacer. O sea, yo desde la crisis y desde la pandemia, que mi negocio se duplica, se triplica, o sea, es un espectáculo todo lo que ocurre, ¿no? Ahora, es cierto que a nivel social, bueno, pues a uno le ocupa, no le preocupa a los demás. Entonces, el futuro lo veo bueno, pues muy a nivel personal, como una super oportunidad. Tengo un campo de juego maravilloso con un montón de columpios que disfrutar y quiero montarme en todos. Y luego, bueno, pues la parte social de cloud y muchas de las cosas que hacemos, bueno, pues me da la sensación de que va a haber mucha gente sufriendo mirándonos en los columpios y habrá que hacer una puerta un poco más fácil de entender para que entren más niños a jugar en los columpios, ¿no? Así que en ambos casos es positivo, ¿no? Ayudar y crecer, Y ¿no? crecer. O crecer personalmente, disfrutar de plenitud personal y aumentar esa plenitud personal incorporando más personas a ese estado de plenitud. Ese yo creo que es o esa sería una definición de cómo veo el futuro. Dirías que tenemos más oportunidad de ser mejores nosotros y de, gracias a nuestras acciones, hacer mejores a lo que nos rodea. Muy buena, me gusta. Comprada. Qué bueno. Israel, muchísimas gracias de Gracias. profundo corazón por esta charla, ha sido increíble. Se me ha pasado volando, la A mí verdad. también, a mí también. Eres un increíble orador, me escucha muchísimo, me gusta muchísimo. Me está confundido de palabras, pero me gusta muchísimo escucharte hablar casi todos los domingos. Siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, me paso por el espacio y te escucho sacando reflexiones las cuales me encantan y comparto muy a menudo. Así que muchísimas gracias por dedicarme este tiempito. Un verdadero placer y a ver qué voy a ver yo también si puedo seguir tu contenido, que me apetece mucho también escucharlo y nutrirme también de todas estas cosas buenas que estás haciendo. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Israel. Placer, tío. Muchísimas Cuídate. gracias. Buenas Adiós. tardes.